Obligaciones sujetas a modalidad. Según el artículo 1530 del Código Civil colombiano, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. Así las cosas, las obligaciones producen efectos hacia adelante, sin restricciones ni limitaciones. ¿Cómo se puede definir las modalidades? Las modalidades son cláusulas que se introducen en el acto jurídico que afecta la obligación que éstas generan, desde su nacimiento, extinción o ejercicio. Obligaciones a plazo. El artículo 1551 del Código Civil define el plazo como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Los plazos se pueden determinar en varias maneras. Por ejemplo, plazo determinado e indeterminado. Es determinado si se sabe cuándo ha de llegar, como el día 4 de noviembre de 2019. Pueden ser en tantos días, meses o años después de la fecha. Por ejemplo, dentro de 30 días o dentro de 4 meses, etc. En el caso del indeterminado, no se sabe cuándo ha de llegar, como por ejemplo el día de la muerte de una persona. En el plazo legal, convencional y judicial, encontramos que legal es el establecido por la ley, por ejemplo en el artículo 2255 del Código Civil. Si hablamos del convencional, es el que resulta del acto o contrato con el que fijan las partes para el cumplimiento de una obligación. El judicial es el que señala el juez en casos especiales que la ley designe. El plazo expreso o tácito, por ejemplo, el expreso, es el que señalan en términos explícitos. En el caso tácito, es el indispensable para cumplirlo. El artículo 1551 del Código Civil determina que no existe un plazo expreso y la obligación no es susceptible de cumplirse inmediatamente. Si se compra una mercancía en Medellín en determinada fecha y se lleva hasta Valledupar, no es obligación cumplir con una fecha determinada, es flexible. Al hablar de plazo suspensivo y extintivo, se determina lo siguiente. El suspensivo es el plazo que se suspende el ejercicio del derecho. En el extintivo, sencillamente se extingue el derecho mismo. Allí termina, allí muere. ¿Cuáles serían las causales de extinción del plazo? Las causales serían por vencimiento, por renuncia y por caducidad. Las clases de condiciones se establecen como determinadas, indeterminadas, positivas, negativas, suspensivas, resolutorias, posibles, potestativas, causales, mixtas. Hablando de las determinadas, se reconoce la fecha del cumplimiento de la obligación, por ejemplo, si ésta se pacta en 2 meses. En el caso de las indeterminadas, se desconoce la fecha del cumplimiento de la obligación. Un caso sería el fallecimiento o muerte de una persona.